voy a cambiar porque ya empecé a sudar. Necesito mi toalla. I'm gonna put my towel here because I already started to sweat. Pero antes de empezar, Before we start, quería solo acordarme de un momento I just want to remember one moment que transformó mi vida that transformed my life cuando yo acepté a Cristo. when I accepted Christ. En un estadio de fútbol, It was a football stadium cuando yo estaba en el ejército, when I was in the army, y escuché and I heard una alabanza a worship, especial. a special worship. Y el auto del ejército nos llevó al estadio directo. And the army's car took us to the stadium directly. Pregunté al chofer, ¿por qué vamos al estadio? I asked the driver, why are we going to the stadium? Él no sabía por qué. He didn't know why. En este día And today, estaban cantando they were singing. No, that day they were singing como Zaqueo. like Zacchaeus. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Do a miracle in me. Lo cantaban They were singing it como si fueran ángeles. as if they were angels. Y nosotros bajamos del auto So we came out of the car cuando nos llamaron para aceptar a Cristo. when they called me to accept Christ, Fuimos. and we went. Yo fui solito, I went by myself, pero había mucho ruido. but there was a lot of noise, Se dieron cuenta aquí. El grupo and they realized that the group, del ejército que estaba the conmigo, army that was de with la me, policía militar, of the military police, todos me seguían para aceptar a Cristo. they were all following me to accept Christ. Y en este momento cantaban como Zaqueo. And in this moment, they were singing like Zacchaeus. Y yo siempre pido al Padre que entre en mi casa, And I always ask the Father to enter my house, pero también que entre en mi vida. but also to enter my life. Esta es mi casa hoy. This is my house today, Yo lo voy a pedir que entre aquí. and I'm going to ask Him to come in Yo here lo voy a today. pedir que toque corazones hoy. I'm going to ask Him to touch Yo hearts los voy a today. pedir que ustedes se levanten solo un momento, I'm going to ask you to stand up for one moment, porque hoy sí yo necesito del Señor. because today I need from the Lord. El único The que only puede, que ha podido cambiar mi corazón fue el Padre. That has been able to change my heart is the Father. Padre, yo te necesito. Father, I need you. Necesito de ti, mi Padre. Zaqueo. Padre, entra en mi casa, pero entra en mi vida. Father, enter my house, but enter in my life. Esta es mi casa hoy. This is my house today. Existen corazones que tienen que ser purificados hoy. There are hearts here that need to be purified Tienen que today. ser avivados hoy. They need to be revived today. Pero esto solo usted puede hacer. But only you can do this. Yo no lo puedo hacer. I cannot do it. Solo tu palabra lo puede hacer. Only your word can do it. Y la única forma, Señor, And the only way, es que Lord, usted me use. is that you use me. Que seamos usados hoy. That we be used today. Padre, gracias. Thank you, Father. Como Zaqueo. Como te necesito, mi Padre. Necesito ir en mi casa aquí hoy. Como Zaqueo, yo quiero subir Suba alto, Padre, por favor. lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti. Eu quero chamar tua atenção, meu Padre. I want to cut your Y attention, llamar Father. tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Padre, solito yo no puedo. Father, I can't do it alone. Necesito de ti, mi Padre. Mi Padre, yo soy muy pequeño. Father, I'm so small. Soy pequeño y nada más. Me das de tu paz. Dejo todo para decirte. Entra en esta casa, Padre. Esta es nuestra casa. Enter this house, Father. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana mis heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí.
milagro en mí. Entra en mi casa, Padre. Enter my house, Father. Entra en nuestras vidas. Enter our lives. Sane las heridas, Padre, por favor. Heal the wounds, Father, please. Estremece mi estructura. Shake up our structure. Me enseña santidad. Let us be in holiness. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí, Porque você é meu bem maior. haz un milagro en mí. Papá, você salvou minha vida. Father, you saved my life. Haz un milagro en mí. Oh, glória a Deus. Praise God. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Padre, gracias. Padre, úsame, por favor. Padre, dame palabra hoy. Muchísimas Father, gracias. give me a word today. ¿Están listos? Are we ready? Se pueden sentar, mis hermanos. You may be seated. La palabra hoy, Today's word, vamos a hablar del corazón. we're going to talk about the heart. Purificar, To purify, avivarlo. to awaken, Ay, ay, ay. Para que avive nuestra relación con Dios. so that our relationship with God is revived. ¿Cómo avivarlo? How do we revive it? ¿Cómo purificar nuestro corazón? How do we purify our heart? ¿Alguien necesita de que el Señor reviva su corazón? Does anybody need for God to revive their hearts? Normalmente cuando la persona llega, habla, Normally, when a person comes and talks, el hablado bonito, and they talk beautifully, el escrito, they write el que usted prepara, whatever you prepare. el Señor digo, no es esto. And the Lord says, it's not this. No es esto que yo quiero. It's not this what I want. Yo quiero que usted hable del corazón. I want you to talk about the heart. El corazón de niño. The heart of a child. Hay una palabra There is a word que Isabela va a colocar ahora. that Isabella will put in the screen right now. Que el Señor quiere que tengamos un corazón de niño. The Lord wants us to have a childlike heart. Pero un corazón de niño es un corazón humilde, And this type of heart is a humble heart, inocente. innocent, Hasta un cierto punto, to the point como dicen ustedes, naive. when we say naive, How do I say? Inocente, inocente, naive, ingenuo, ingenuo. naive, El corazón ingenuo. a naive heart. Ustedes tienen que tener paciencia hoy doble. You have to have double patience today Porque yo hablo rápido, because I talk fast entonces he needs to keep up with me. Él tiene que ir conmigo. and I need to keep up Pero with mi them. lengua es portugués, entonces tengo paciencia. But I speak Portuguese, so Lo que no sale en portugués va a salir en inglés, pero va a salir. whatever doesn't come out in Portuguese is going to come out in English, but it's going to come out. Va a salir. It's Va a gonna salir. come out. Va a salir. Bueno, como la palabra no viene todavía, Because the word is not coming yet, no los voy a hablar de David, I'm not going to talk about David, porque David sí es un ejemplo del Salmos de la Biblia because David is an example from Psalms from the por su Bible gran corazón. because of his great heart. Pero les doy un ejemplo sencillo. But I give you a simple example. Pero allá dice, Moyowa, It says there, Moyowa, Moyowa, Nkata, Nkata, ni moyo yusyo nahatia. ni moyo yusho na hatia. En inglés, The heart of a child is an innocent heart. ese es el corazón que necesitamos. That is the heart that we need. Un corazón limpio. A heart that Pero is clean. tenemos que explicarles cómo limpiar este corazón. And we need to explain how to clean that heart. Había una señora de 95 años, There was a lady, she was 95 years old. Tembe Zikele, ese es su nombre. Ella tenía que hacer un trabajo de evangelio, She had to do this work of evangelism, pero era analfabeta. but she couldn't read or write. Entonces su forma de hablar So the way she spoke
su forma de incitar a la gente the way to induce people para llegar al evangelio, to come to the gospel, pasó fronteras. it transferred frontiers. Traía gente de Asia, de Sudamérica, de Europa, a África. She will bring people from Asia, South America, Europe to Africa. Y el único ejemplo, la única cosa que esa señora tenía, And the only example, the only thing that she had, ella hablaba el corazón de la gente. she will talk to the heart of the people. Creo que no me entendieron todavía. They didn't understand what I'm saying. El demonio tiene un plan. The demon has a plan. Él sabe que tu mamá te ha dejado. He knows that your mom has left you. Te dejó con la abuelita. She left you with your grandmother. Él sabe de tus traumas de pasado. He knows of your past trauma. Él sabe de tus problemas, todo que os ha pasado, del esposo que te pegó, de la mujer divorciada. He knows of the problems you have, the husband that hits you, the Ha divorced woman. marcado, él tiene la marca, él sabe cómo usar esto contra ti. He has it everything written down and he knows how to use Él it sabe against cómo you. usar tu pasado. He knows how to use your past. Ahora sí siento que tengo que predicar. Now I Él feel va a like I usar have to tu preach. pasado de tal forma He will use your past in such a way que usted se va a quebrantar. that you will be broken. Pero tu respuesta tiene que ser solo una. But your answer must be only one. Antes, Before, el Señor ya cambió mi corazón. the Lord already changed my heart. Padre ya tocó mi corazón y yo ya soy un otro hombre. The Father already touched my heart and I'm already another man. Esta forma This way que Él tiene that He de has traicionar, to de transform, aplicar lo que es tuyo, el pasado, to apply what's yours to your past. es una mujer negra enojada. It's like a black mad woman. ¿Sí? Porque las mujeres negras gritan, Because black women, they yell hablan fuerte. Le strongly. voy a enojar I'm going to get pissed porque ella va a gritar. because she's going to Y get pissed. la sociedad dirá que es una mujer negra enojada. And the society will say she's a black mad woman. Sí, Señor. Pero cuando el Señor ya te ha tocado, But when the Lord has touched you, cuando el corazón ya ha sido trabajado, when your heart has been worked on, el corazón no cambia hoy. the heart does not change today. La purificación no es hoy. The purification is not today. Como el pastor predicó ayer, también es un proceso. As the pastor preached yesterday, it's a process. Todavía te vas a enojar, You'll still get mad, pero te vas a acordar, wow, but you will remember, yo estoy con el Señor. I am with the Lord. ¿Y por qué? Why? Del corazón que estamos hablando hoy es un corazón también capaz de reconciliarse. Of the heart that we're talking about today is a heart that is capable of Y el corazón que es reconciling, capaz de perdonar. a heart that is able to forgive, De relaciones humanas, Of capaz hu- de mantenerlas. of being able to maintain human relationships. Hay un Salmos que yo tengo allá, There is a psalm that I have there, que es el 51, Psalms 51. el versículo. Bueno, mientras ellas pongan el Salmo, nosotros tenemos que ir. El Salmo, bueno, no podemos el Salmo, entonces vamos. ¿Ya está? Vale. ¿Lo vamos en inglés o quieres en español? Como quiera. ¿Está en inglés? Uh-huh. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio Create in me, O God, a clean heart y renueva and renew un espíritu recto dentro de mí. a right spirit within me. No me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Do not drive me away from you and do not take your Holy Spirit from me. Devuélveme el gozo de tu salvación, un espíritu generoso me sustente. Give me back the joy of your salvation and a generous spirit sustain me. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Then I will teach transgressors your way and sinners will turn to you. Ahora lo he entendido, ahora empezamos a predicar. Now we begin to Lo que preach. hemos hablado, ahora cambiamos todo. We're going to change everything now. ¿Sí? Esta forma, This way. este fue David, Salmos de David. This was David. The ¿Quién Psalms era of David? David. Who was David? Nadie. Nobody. Pero ¿cómo era el corazón de David? But how was David's heart? Tenemos que dar ejemplos de la vida real. We need to give real life examples. Pasado 27 años en una cárcel, 27 years in a jail. un señor tenía que hacer una gran transformación en su país. This man had to do a great transformation in his country. Llegado el momento de hacer la transformación en su país, And the moment came to make this transformation in his que country, podía ser de odio, it
It could have been of hatred, de violencia. of violence. Él decidió que tenía que usar el corazón para hacer reconciliación. But he decided he had to use his heart to be reconciled. Él decidió que tenía que ser con perdón. He decided that it had to be with forgiveness. Entonces hablemos de relaciones humanas. So let's talk about human relationships. Hablemos de un corazón que puede ser transformado en momentos difíciles. A heart that can be transformed in difficult Hablemos moments. de un corazón duro que a veces no acepta lo que el Señor le está hablando. A heart that cannot accept what the Lord is talking to them. ¿Cómo vas a cambiar un corazón de esa forma? How are you going to change a heart this way? ¿Cómo cambia un corazón que no acepta al Señor? How can you change a heart that does not accept the Lord? ¿La palabra? The word, ¿La oración? prayer, ¿O el Señor? or the Lord? ¿Quién lo cambiaría? Who will change it? El Señor hace el cambio The Lord makes the change. que usted lo que tiene que hacer And what you have to do es orar, is to pray, pedirle is ask, y olvidarse de lo que ya pasó. and forget about what happened. Lo que pasa es que estamos perdidos con los dolores, What happens is that we're lost with pain, las heridas, wounds, que no dejamos que sanen and we don't let these wounds be healed porque tenemos el corazón todavía en proceso because we still have our hearts in a process que tiene que ser sanado. and it needs to be healed. Sanar un corazón To heal a heart lleva tiempo, takes time, pero con el Señor but with the Lord, con el Señor with the Lord, usted se olvida you forget que tu corazón that your heart fue lastimado un día. was hurt one day. Gracias, Thank you, Padre, Father, por me dar esta oportunidad, for giving me this por chance sanar mi corazón. of healing my heart. Entonces usted ahora sale So now you come out con la palabra with the word y usted dice, Padre, and you say, el Father, militar ignorante ya no es. the ignorant army man is no longer anymore. Soldier, the ignorant soldier is no longer. Ese pasado ya pasó. That past already passed. Las armas ya no quiero. Weapons, I do not want them anymore. Esto es pasado. That's past. Llegan las invitaciones aquí del Ministerio de la Policía, de los bomberos, del Ministerio de la Defensa, o cuando usted recibe la ciudadanía, que mira que puede juntarte a la Armada y todo. Usted se olvidó. Ya no soy de estos. The invitations come when you get the citizenship to join the army, to join the firefighting, the police, and you forget that you're no longer that person. Hay que agradecer ahora a las personas que nos lastimaron. We have to thank for the people that hurt us. Gracias por dejarme con la abuelita. Thank you for leaving me with my grandmother. Gracias por abandonarme cuando estaba pequeño. Thank you for abandoning me when I was a kid. Gracias por pisarme cuando era ignorante. Thank you for stepping on me when I was ignorant. Gracias por abusarme cuando era tu esposa. Thank you for abusing me when I was your Gracias wife. por pegarme. Thank you for hitting Gracias me. por violarme. Thank you for Hoy violating soy me. hijo de Dios, hija de Dios. Today I'm a daughter and Mira a son dónde of estoy. God. And look where Mira I el am. nivel. Look at the level. Me he graduado. I've graduated. Pero no te olvides nunca que el proceso de graduación es un proceso. But do not forget that the process of graduation, it's a process. Cuando usted cura tu corazón, When you heal your heart, cuando usted se gradúa, when you graduate, hay un secreto más grande. there is a greater secret. Mayor el grado, The greater the level, peor el ataque del demonio. worse the attack from the devil. ¿Ya lloraste? Have you cried? ¿Ya lamentaste? Have you already lamented? ¿Ya pediste a Dios? Have you asked for God? Ahora levántate. Now get up. Pelea. Fight. No tira camisa, pelea. Now put on your shirt and fight. Porque tu corazón ya es nuevo. Because your heart is already new. Y ahora viene otra vez la palabra naive, And then the word Ingenuo. naive comes again. ingenuo. Ingenuo, naive. Ya soy cristiano. I'm already a Christian. Ya acepté a Cristo. I accepted Christ. No me va a pasar nada. Nothing's going to happen to me. Ya soy salvo. I'm already saved. No tengo que hacer nada más. I don't have to do anything else. No, ya no tengo que hacer nada. I don't have to do Ya anything else. acepté a Cristo. I accepted Christ. ¿Por qué tengo que poner más trabajo? ¿Qué tengo que hacer más? Ya acepté a Cristo. Why do I have to put in more Ya work? escucho las alabanzas. I hear the worships ¿Sí? already. Mi corazón ya está santificado. My heart is already sanctified. ¿Sí?
¿Y cuál es la pregunta? So what's the question? ¿Cómo tratas a tu mujer? How do you treat your wife? ¿Cómo es tu relación el evangelio? How is your relationship ¿Cómo es with las the gospel? relaciones humanas con tus hermanos? How is the ¿Cómo relationship son with las your relaciones brothers? interpersonales? How are your relationship with the people that you met with? ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? Entonces la hermana que está caminando, ¿por qué acaso lo pasas por encima, no les da ride? So why the sister that is walking outside, you walk by them and you don't give them Está a ride? frío, ella pide Uber, entonces usted no le da un ride para ir a su casa. It's cold and you don't give her a ride to go to Oh, her no, ya house? soy cristiano, pero mi corazón ya está santificado. No, I'm a Christian and my heart is already sanctified. Yo soy un genio, I am a genius. hablo francés, I talk French. ya no necesito más nada. I don't need anything else. Cristo me dio el poder, ahora hablo francés. Christ gives me the power. Now I talk French. Entonces lo que diría mi abuela, cállate. So Hay un grupo de viejitas allá que oran por ti a diario. My grandmother used to say, shut up. There is a group of old ladies there Hay that un pray for grupo you de every day. ancianas que oran por ti todos los días. There is a group of Si has salido elders de esto no es por ti, usted no es nada, usted no es nadie, usted no es nadie. that pray for you every day. If you come out of this, it's not because of you, because you are no one. Mi corazón My heart, para estar santificado, to be para sanctified, ser usado, to be used, no es una demostración pública. is not a public demonstration. Oro hoy, I pray today, Mauricio, Mauricio, oré por su corazón. I pray for your heart. Yo quiero estar con Mauricio, I want to be with porque yo Mauricio. pedí al Señor. I'm going to ask the Lord. Es un sentir, It's a feeling. It's a feel. es un sentir. It's a feel. Por esto David, That's why David. por eso el papá escogió a David. That's why the father chose David. No soy genio. I'm not a genius. No soy genio. I'm not a genius Porque hablo francés. because I speak French. Porque hablo un ta, ta, Because I speak tonton. un ta, ta. Ta. Niño. Significa niño. That means child. Corazón de niño. A heart of a child. Un ta, ta. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es sencillo. What the Lord wants us to do is simple. Porque aún en las relaciones humanas, Because even in human porque relationships, cuando hablamos del corazón, when we talk about the heart, queremos avivar el corazón. we want to revive our hearts. Sí, Señor. Entonces, So then, lo importante es el interior espiritual, the inner spirit, el alma, the soul, it's what's important. pasiones puras, Pure passions, ideales puros, pure ideas, metas puras, pure goals, propósitos puros. pure purposes. Eso puede causar un evangelio también puro. That can cause a pure gospel. No lo he escuchado. They didn't hear it. Propósitos y metas puras Purpose and nos goals dan un that are evangelio pure puro. gives us a pure gospel. You guys are not hearing me with the mic. Pure purposes, goals, pure goals. Vamos a hablar sencillo entonces. We're going to talk simple Si then. el Señor me dice, If the Lord tells me, aprenda mandarín. learn Mandarin, Bueno, ustedes no están entendiendo el ejemplo de David. you're not understanding the example of David. Yo pregunto al Padre Espiritual, ¿por qué tengo que aprender mandarín? And I ask my spiritual father, why do I have to learn Mandarin? ¿Por qué me estoy forzando tanto a aprender mandarín? Why am I making an effort to learn Mandarin? ¿Y por qué mi esposa ahora dice, pero usted ya está aprendiendo mandarín y hablar y todo esto? ¿Y ahora qué pasó? Ahora es la escrita. ¿Y por qué te esfuerzas todos los días de la noche a escribir mandarín? And my wife is asking me, why are you making such an effort to learn Mandarin, to learn how to write Mandarin? Mi corazón me dice que tengo que aprenderlo. My heart tells me that I must learn it. ¿Dónde está Alana? Where's Alana? Alana dijo que no me podía traducir porque hablo muy rápido. Alana said that I couldn't translate. She couldn't translate me because I talk too Ella fast. me dijo que si yo lo hago con tanta rapidez, cambiando de idiomas, haciendo esto, haciendo aquel, y yo no voy a poder, que otro te traduzca. She said that if I do it too fast, changing languages back and forth, I wasn't going to be able to do it. So another one be Pobrecito Mauricio. translated. Poor Mauricio.
Entonces ahí viene algo So then something comes que mi corazón me dice, that my heart que tells mi me, corazón me dirige, that my heart directs me que me to, llevó 2 años a orar that 2 years I was y que praying yo no for it, vengo aquí con una invitación especial de nadie. and I don't come here with a Porque mi special corazón me ha invitation, dirigido hasta esta puerta. because my heart directs me to this Encuentro la door. esposa del pastor. I find the Yo digo, pastor's yo me wife, quiero congregar aquí. and I say, I want Yo to come quiero to this ser church. parte de esta visión. I wanna be part Yo of no this sé cuál vision. es la visión. I don't know what the vision ¿Por is. qué vine a parar aquí? Why did I come here? Padre, Father, toca mi corazón. touch my heart. Acepta una visión. I accept the vision. Y yo digo a Lana, mira, And I told Alana, look, la visión que yo veo del templo es que tus hijos van a aprender francés conmigo. the vision I see of the temple is that your children will learn French with me. La visión que yo veo del templo no es que voy a China. The vision I see Es from the que los temple niños chinos vengan acá is that I don't go to China, is that the y Chinese kids ayudaste will come hablando here mandarín con estos niños. and I will speak in Mandarin with these kids. Lo que mi corazón me ha hecho en África, What my heart has done in Africa, yo ahora tengo que retribuir. I have to bring it back here. Porque Dios no quiere el francés en la oficina. Because God does not want the French in the office. Dios no quiere que yo aprenda mandarín para usarlo en la oficina. God doesn't want my Mandarin to be dialectos used no in the son para la office. The oficina. dialects are not for the El office. corazón ya fue cambiado. The heart's already Ahora es changed. acción. Now it's a nation. Visión con acción. It's a vision with an action. Solo con cambio de corazón. Only with a true change of heart. Rima, ¿no? It rhymes in Spanish, yeah. Vision and Vision and action. goes with. I forgot. A heart Yes, sir. Cambio de corazón. with a change of hearts. Una visión de un templo A vision of a es temple construida con el corazón. is built with the heart. Aprendiendo con los maestros que es construida con el corazón. To learn with the teachers is built with the heart. Estábamos esperando una otra prédica, pero el Señor me dijo, no es de esta que usted va a dar. We were expecting another preaching, but the Lord told me it's not that one that El you're going to get. corazón levanta templos. The heart raises temples. El único que puede levantar un templo es el corazón The only del one that cristiano. can raise a temple is a Christian heart. Mientras algunos estén en el proceso, As long as some are in the process, el templo no va a llegar tan rápido. the temple will not come that El fast. Señor tendrá que trabajar en algunos. The Lord will need to work in some Líderes, leaders, los líderes, the leaders, los hermanos. the brothers. ¿Para cuando llegue mi hermano? When Vamos my a brother- levantar un templo. When my brother reaches, we're going to lift up a Necesitamos temple. de esto. We need of this. Cuando te toquen el corazón con la prédica, con lo que necesitan para levantar un templo, usted no piensa 2 veces. When your heart gets touched with what the temple needs to be raised, you don't think twice. Porque las personas hablaron con el corazón. Because the people spoke with the heart. Porque las personas ya tienen el Señor en el corazón. Because the people already have the Lord in their hearts. Porque cuando hablamos que tenemos al Señor en el corazón, servimos al Señor. Because when we talk that we have the Lord in our hearts, we serve the Lord. Para servir, usted tiene que tener tu corazón con el Señor. And to serve Him, you have to have your heart Si with usted Him. no usa tu corazón, If you don't use entonces your el heart, proceso todavía, ahí está. Then the process is just there. Si todavía... no necesito agua. Si cuesta sacar la basura de la cocina, If you struggle taking out the garbage from the kitchen, todavía falta. there's still some left. ¡Oh, gloria! El corazón trabajado, The worked heart, avivado, the revived heart, purificado, purified heart, es un proceso it's a process que el Señor lo hace that the Lord does de tal forma in a way que cuando usted lo tiene that when you have it trabajado, worked, no hay dolor, there's no pain, no hay dos pensamientos, there's not thinking twice, no hay envidia, there is no envy,
No hay duda. There's no doubt. No hay amargura. There's no O bitterness. lo peor, no hay rencor. There's no grudges. No hay rencor. There's no grudges. Pastor me miró mal. Ayer me regañó porque mi prédica estaba mala. The pastor looked at me wrongly because my preaching wasn't good enough. Y cuando él la revisó, la rayó todo. Ahora no sé cómo hacerlo. And when he reviewed it, he scratched it all, and now I don't know what to do. Lo que voy a hacer, voy a predicar en portugués nomás. What I'm going to do is I'm going to preach in Portuguese, and that's it. Lo que usted se olvida, What you forget él ya lo ha dicho. is already, he already 40 said it. años. 40 years. Lo que usted está haciendo aquí sudando con toallas, What you're doing here sweating with a towel, él ya lo ha hecho. he has already done it. Él ya sabe el camino. He knows the way. Lo peor, And the worst, si usted llega aquí if you come y hace here una prédica and you y preach no oró, and you didn't él pray, sabe que usted no oró. he knows that you didn't pray. Si no te preparaste, If él you- sabe que usted no se preparó. If you didn't prepare yourself, he knows that you didn't prepare yourself. Hay un sentir There is a feel que él ya sabe, no, este no está preparado para la prédica. that he already knows this guy is Él not empezó prepared for con the algo y preaching. ahora saltó aquí y no hay una dirección. He began with this, he jumped here, he Él jumped here, quería there's no hablar de esto, direction. de este aquello y se perdió He en wanted to medio talk about camino. this, and he got lost in the middle of the way. Todavía no me ha entendido. They haven't understood. Vamos a llegar, vamos a llegar, We're vamos a gonna llegar. get there, we're gonna get there. Vamos a llegar. El corazón purificado, The purified heart, no hay conversa. there is no gossiping Conversa. or chatting. ¿Cómo dicen chambres? Chisme. Chisme. Evangelio unificado. A unified gospel. Evangelio unificado. A unified gospel. ¿Sabe cuál es esta? Do you know what that is? No hay banderas, There's no flags. no hay lados, There's no sides. no hay nacionalidades, There's no nationalities. no hay color, There's no color. no hay raza, There's no race. no hay extranjeros, inmigrantes y There's no aquel. foreigners, immigrants, Hasta or cuando that. usted pare y predique en español te entienden. Until when you speak in Spanish, they understand. Estoy hablando de mí. I'm talking about myself. Aquí no hay barreras, There's no barriers here. hay aceptación, There's acceptance, unificación. unification, Ahora lo más importante, and the most important, el único que el Señor nos pide, the only thing that the Lord asks, corazón. a heart. No piensen que es esta aquí. Ah, estoy enamorado. No, 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 no. Me enamoré de Mirna Dora hace tiempo ya. Nothing that this one, oh, I Y fell lo in love, único I que fell in yo love with pedí my al wife. Señor, Señor, me dio una esposa buena. And the only thing I asked from the Lord, and she gave me a good wife. ¿Eh? Una esposa buena. A good wife. ¿Ya? Que cuando llegué aquí ya hablaba inglés, venía de Inglaterra y todo, y vi que ella iba ahí, Celio también fue a aprender inglés. And when I came here, I knew she spoke English. I Y wanted ahí to me learn quedé en English las right away. clases aprendiendo inglés. Mamá, no, ese ya puede hablar inglés. Ese está, como dicen los colombianos, con la cantaleca. No, señor. Mi interés era Mirna Durán. I went to the classes I already know in English because I care about Mirna Duran. Esa es la esposa que yo quiero. That's the wife that I have. Esa es la esposa que el Señor me va a dar. That's the wife that the Lord gave me. Entonces, cuando le vi hablando del Señor, So when I talked about the Lord, hablaba fino. she will talk about him in Yo a digo, esa fine mujer way. no grita. And I say, that woman doesn't La yell. palabra del Señor, yo digo, wow, eso parece un ángel hablando. It looks like an angel talking about the Esta misma Lord. que yo quiero. That's the one Esta I es lo want. que quiero. That's Esta the tiene one que I ser la want. madre de mi hija. Esa es That la must que be quiero. the Yo no quiero mother una of que my salta, daughter. grita. Yo ya soy negro, no quiero más una que voy a saltar la casa. I don't want one that's yelling. I'm No, already no, no. black. I already have enough Hay que of haber un yelling. balance dentro de la casa. There's got to be a balance in the house. Hay que haber un balance dentro de la casa. There's got to be a balance in the house. Entonces, si usted ya es escandaloso, usted traga una que te diga, tranquilo, papi. Ok, mami, está bien. If you're already loud, then you need one that will Y hay que, be papi, anda a quiet. comer. Hasta te dan de comer. Papá, anda a comer. Ya tienes que... Ah, mami, está bien, ya voy a comer. She sends me to eat in a calm way. El Señor me ha dado esto. The Lord has given me Yo that. lo he pedido. I have asked for it. Él no miró hijo sin padre. He didn't see, oh, a son without a father. An ex-army Somebody from the army, an ex-soldier que mal conocido su padre. that never even met his dad. Yo solo le decía, padre, And I will say, Father, cambie lo que yo tengo acá adentro change what I have inside of me para que yo pueda perdonar, so that I can forgive, para que yo pueda vivir tranquilo, so that I can live Para a que yo tenga easy paz. life or a peaceful life, para que yo pueda servirte. so that I can serve you. Pero acima de todo, padre, para que cuando yo llegue, But above all, that when I yo get diga a there, todos que es por usted.
I can say that it was que because of usted you. lo ha hecho, que That por usted. you have done it. That is because of you. Entonces, cuando hablamos de la purificación So when we talk about purification y cuando hablamos del evangelio, and when we como que talk se about the casan gospel, it's like they get en la married. misma familia. It's the same family. Cuando hablamos del corazón When we talk y about the cuando heart, hablamos de aceptar a Cristo, es and lo when we talk mismo. about accepting Christ, is the El same. momento que usted no acepta al Señor con el corazón, The moment that no you lo don't, has aceptado you don't todavía. accept Christ with your heart, you haven't accepted him Negativo. yet. It's negative. El Marcos, In Mark capítulo 7, 7, 21 a 23. 21 to 23. En español dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. For from within, from the hearts of men, come evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, envy, slander, pride, the foolishness. All these evils come out from within and defile a man. Lo que dice que eso sale de dentro. What it says is that comes Eso from sale within. del corazón. It comes Son from the heart. sentimientos internos que tenemos. These are inner Y feelings that we vivimos have, con ellos. and we live with Y them. si no aceptamos And if we don't del accept corazón las cosas, todavía vivimos con esto. from the heart these ¿Sabe lo que es things, peor? we will still Yo live no with voy a these hacer, things. yo no voy a hacer ay, ay, ay. I'm not going to do I. No, no voy a hacer ay, ay, ay. Esto se ve en el evangelio. This we can see in the gospel. Esto aquí se ve en el evangelio. This we can see in the gospel. Hermanos, Brothers, adulterio, adultery, envidia, envy, fornicaciones, fornication, conversa. gossiping. Mejor conversa, es más educado. Porque ya aprendí chambre, educated. chisme y uno aprende español de varios lugares. Es conversa, mejor conversa. Gossiping. Conversa, mejor conversa. Es más civilizado, más educado. No, estamos en una iglesia We que have to no be hay more- conversa. More refined. This is a church that has no gossiping. Opiniones, Opinions. sin pedir. Without you asking for their opinion. ¿Vas a tener gemelos? You're going to have twins? ¡Ey! No vas a dormir. You're not going to sleep. ¿Quién te preguntó? Who asked you? Yo soy gemelo. I'm a twin. Mi hermana está en Brasil, yo estoy aquí, soy My gemelo. sister's in Brazil. I'm here. I'm a twin. ¿Quieres a alguien con experiencia? You want somebody with experience? Silencio es el mejor. The silence is the best. ¿Quieres algo divino? You want something divine? Cada uno tiene su historia. La tuya es una, la mía es otra. Each person has their history. Yours is yours, mine Entonces is no es lo mine. mismo con el embarazo. So it's not the same thing with the pregnancy. Entonces, ¿por qué hay que dar opinión? So why do you have to give opinions? Corazón, Hearts. corazón, Hearts. santificado, A sanctified heart. avivado, An awakening heart. purificado, A purified heart. tras unión, tras pureza de unidad, Purity in union. evangelismo puro, A pure gospel. hermandad pura. A pure brotherhood. Amistad pura. Pure friendship. Metas terrenales puras. Earthly goals that are pure. Metas terrenales puras. Earthly goals that are pure. ¿Cuáles son las metas terrenales puras? What are these earthly goals that are Todo que pure? se hace con tu corazón, Everything that you do with your heart, con obediencia, with obedience, es puro. it's pure. Todo que se hace a base de shortcut, Atajos. atajos, Everything that you do from shortcuts pensamiento latinoamericano. is the Spanish way of thinking. Así va a ser fácil, That's how it's going to be easy. ¿sí? Pero domingo después voy a la iglesia. But then Sunday you go to church. Soy un miércolero. Soy un miércolero.
de Wednesdays. I love Wednesdays. Soy miércolero. Oh, Soy un miércolero de miércoles. I love to come on Wednesdays. Soy un dominguero. I love to come on Sundays, Lunes no. not Mondays, Martes tampoco. not Tuesdays Jueves estoy either. cambiado. Thursdays, Sábado soy otra persona. Saturdays, I'm another Tu person. corazón todavía no ha cambiado. Your heart hasn't changed yet. ¿Sí? Eso. Llegas a un momento You come to this moment que el pastor ora a las 6:30 that the pastor prays at y a las 6:30, 5 yo ya estoy. and at 5 a.m. I'm already there. Él va a empezar a orar y yo ya empecé a orar. He's praying, I'm already praying. Él ya empezó a pedir, yo ya coloqué mi corazón, yo ya empecé a pedir. He started to ask, and I already put my heart, and I've been asking already. Y ahora voy con él, la So segunda now I go ronda. with him, a second Y round. cuando termino, And when I finish, todavía quiero más. I want more. Y ya cuando llevo a mi esposa al trabajo, And when I take my wife to ¿y work, usted qué está haciendo? what are you doing? Sigo orando, I keep praying. sigo orando. I keep praying. Tengo que trabajar, I have to work, pero sigo orando. but I keep praying. Pero mientras no tengas tu corazón en esto, es un proceso. But as long as you don't have your heart in this, it's a process. Lleva tiempo, It takes time, pero Dios lo puede hacer. but God could do it. Dios lo puede cambiar. God could change Dios it. puede tocar tu corazón. God could touch your heart. Usted puede orar arrodillado y pedirle a Dios, Señor, por favor, cámbiame. You can pray kneeling down, asking the Lord to change you. Y la única forma que el Señor hará And the only way that the Lord will do no es con la demanda, con el pecho alto, no. is not with a demand with your chest up high. No, el Señor te va a llevar el mismo proceso. The Lord will take you to the same process. Usted va a sufrir mucho. You'll suffer a lot. Va a pelear bastante. You'll fight even more. Peleas internas. Inner fights. Pelea con tus propias ideas, con tu corazón. Fights with your own ideas, with your own heart. Ya iba a hablar de pensamiento, pero no puedo. I'm going to talk about thoughts, but I cannot. No, está prohibido esto. It's Esa es forbidden. otra prédica en la semana. That's another Mucho preaching cuidado. in the week. Alguien va a hablar del pensamiento. Somebody's going to talk about your thoughts. El nivel de graduación The level of graduation, higher es más alto, alto, it's higher. más ataques. The higher, the more attacks. Y ahora les pregunto, So now I ask you, ¿ustedes quieren ser pastores? do you want to be pastors? ¿Sí? ¿Quién quiere ser pastor? Who wants to be a pastor? ¿Están preparados para el nivel de graduación? Are you ready for the level of ¿Están preparados graduation? para la pelea esta? Are you ready for the fight? ¿Saben de esta pelea? Do you know of that fight? ¿Saben de esta pelea? Do you know of that ¿Saben fight? cuánto hay que pelear? Do you know how much you have to fight? Entonces, ¿por qué la conversa? So why the gossiping? Entonces, ¿por qué la conversa? So why the gossiping? Pastor acepta a Cristo, es pastor, aceptó. Pastor accept Christ. El Señor los dos está en un nivel graduado altísimo, The Lord used him. He's in a high level of pero en este graduation. nivel de ataque es altísimo también. But in this level, the attacks are also high. Pero ¿sabes qué? But do you know what? En este nivel el corazón ya es otro. At this level, the heart is already Por eso another nos one. aguanta. That's why they sustain Por eso them. nos aguanta. That's why they sustain Por them. eso nos aguanta. That's why they sustain Por them. eso nos aguanta. That's why they sustain ¿Sí? us. Entonces viene la pregunta. So now the question comes. Problemas vienen. Problems El come. estrés viene. Stress No comes. quiero comer, no tengo hambre. ¿Por qué? Estrés. I don't want to eat. I'm not hungry. Why? Because of stress. Ujú. Vienen situaciones familiares. Familiar situations Y come. usted pregunta, entonces esa persona, ¿por qué lida con situaciones familiares tan sencillo, con risada, con Dios lo bendiga, con amén? ¿Qué le pasa? And you ask, why does that person deals with the family situations in such a way? God blesses them and what's going on? El corazón ha cambiado. The heart has been changed. Tiene una forma de ver las cosas que el Señor ha cambiado. Le ha dado una paz. They have a way of seeing things that the Lord has changed. That Es He has una given them paz peace. interna He has given them inner peace que no se entiende, that cannot be que understood, solo el Señor te puede dar. that only the Lord can give you. Entonces, cuando usted ve madres que lloran So when you see mothers that cry por los hijos, because of the por children, las hijas, because of the por los daughters, parientes, because of the por los relatives, familiares que están en because situaciones relatives difíciles, that are in hard situations. entonces la respuesta a veces para estas madres es una. So the answer for these mothers is one. ¿Cómo habla usted con tus hijos? How do you talk to your children? ¿Lo hablas como madre con el corazón? Do you talk to them as your mother with your heart? ¿O lo hablas como madre, como mamá? Or you talk to them as a mother? As a mother, yeah. Esa madre.
¿Cómo habla usted con tus familiares? How do you talk with your family relatives? ¿Con el corazón With your heart o como pariente? or Que llega as y a regaña. relative? ¿Cómo educa usted a tus hijos? ¿Con el corazón o como educador del cuarto grado allá de Brasil? How do you educate your children? With your heart or as a teacher from 4th grade from Brazil? Ah, no, pero esa es mi cultura latina. Aquí mi hija le tengo que dar. No, that's my Hispanic culture. I have to hit my daughter. Y va a la iglesia y va. And you have to go to church and you go. ¿Y cuando se va de la iglesia? And when she leaves church, ¿Qué pasó? what happened? ¿El corazón dónde está? Where was the heart? La plática con el corazón, ¿dónde está? The conversation with the heart, where was it? ¿Estamos usando nuestros corazones para hacer las cosas correctas? Are we using our hearts to do the right things? ¿Estamos usando nuestros corazones para hacer las cosas que Dios, el Señor, nos está mandando a hacer? Are we using our hearts to do the things that God has sent us to do? Estamos dejando que el Señor nos guíe y usamos nuestro corazón para aceptar realmente las reglas y las imposiciones, las cosas que hágalo. Are we letting the Lord guide us to use our hearts and follow the rules and the obedience that He says, do it? Creo que no lo entendieron. I don't think you understood. Ellos creen que el Señor los va a chinear. No, mi hijito, no. They're no. thinking that the Lord is just gonna, spoil them. No, my little son, it's okay. Yo no me voy a zafar del mandarín. I'm not gonna quit on Mandarin. No me voy a zafar, no puedo. No me voy a zafar del mandarín. I cannot quit. I cannot fail with the Mandarin. Me están mandando a aprenderlo. He is sending me to learn it. Yo tuve que aprender francés I had to learn French porque me mandaron a aprenderlo. because I was sent to learn. I was forced to. No, eso no es nada. Cuando llegué a África, When I came to Africa, yo no fui a la escuela para aprender el dialecto. I didn't go to school to learn the Aprendí en la dialect. iglesia. I learned in the Me church. colocaron a hablar. They put me Me to talk. colocaron a orar. They put me to Y ellos pray. me han dicho, si usted coloca tu corazón, usted va a aprender este dialecto. And they say if you put your heart into it, you Si will usted learn this coloca tu dialect. corazón, to, You're gonna va a put your salir. heart. It's gonna come out. to. It's gonna come out. Un toto. Ponga el corazón. Ponga el corazón. Y usted lo va a aprender. Un toto. To. No hay nada There's nothing que un corazón purificado, that a heart that is purified, trabajado en el proceso por Dios, worked in the process from God, is unable to do. no puede hacer. Señor te usa, trabaja tu corazón. The Lord uses you and works in your heart. Es imposible que el demonio gane la batalla. It is impossible for the devil to win the battle. Si usted usa el corazón y sigue los mandamientos del Padre, If you use your heart and follow the commandments of the Father, es imposible que el demonio gane la it batalla. is impossible for the devil to win the battle. Las graduaciones y la pelea, Graduations and battles, the fight, the fights, la pelea the fights con el corazón en Cristo, with the heart in Christ, no hay derrota. there's no failure. No me ha entendido. No creo There's que no me- defeat. no me ha entendido. Hay que hacerles entender bien. We have to make them understand. María Aguiar es una negra brasileña Mary, she's a black woman from Brazil. que después de la esclavitud After slavery, fue a la escuela she went to school hasta el cuarto grado. till 4th year. En el estado de Río de Janeiro, In Rio de Janeiro, ella tenía que descalzar she had to go barefoot porque como negra tenía que caminar descalza en la escuela. because she was black. She had to walk barefoot on the streets, En la escuela. on the school. Y le he preguntado, ¿y por qué usted tuvo que aguantar todo esto? And they've asked, why do you have to support all of that? Usted haga todo con el corazón. You do everything with your heart, Pero estoy preparando una generación que ya no va a aceptar esto. but I'm preparing a generation that will not accept this anymore. Porque si yo estudio a mis 90, 80 años hasta el cuarto grado, Because if I study at my 80 or 90 years old until 4th year, mis hijos van a ir a la universidad. my children will go to university. Mis nietos tendrán la maestría. My grandchildren will have masters. María Aguiar Mary Guiar, compraba libros de francés, she will buy French de books culinaria, of culinary, y daba a sus nietos para leer. and she will give to her grandchildren to read.
El neto de María Guerra está aquí. The grandchildren of Maria Aguiar is here. Yo empecé a leer francés a los 6 años. I started to read French when I was 6 years old. When I was 12, I spoke French. Cuando era 12, hablaba francés. Cuando tenía 32, daba clases de francés en Francia. When I was 32, I was teaching French in France. Y la palabra es, je suis professeur de français pour les Français de France. Yo soy profesor de francés para los franceses de Francia. And the word is, I am a French teacher for the people in France. El corazón de una abuela The heart of a grandmother cambió una generación. changed a generation. El corazón de una abuela cambió una The generación. heart of a grandmother changed a generation. Creo que no me ha entendido. I don't think you understood. No, yo tengo que leer de otra forma. I have to read it another way. ¿Por qué tenemos que buscar tanto Why- Google, información para saber de un corazón puro si tenemos ejemplos de un corazón puro? Why do we have ¿Qué to tipo look? de corazón puro están ustedes buscando? ¿Qué So much. definición quieren ustedes? What definition of a Ustedes pure tal vez heart do you quieran want? que un predicador llegue aquí y les diga, mira, corazón puro es de esto, esto, esto. Y con la dignidad divina, el corazón puro trague esto. Y que purifica. No, Señor. Do you want a preacher to come El here and tell corazón you puro son exemplificados con sentimientos, the pure heart is explained with feelings, con acciones. with actions? Estas son las dos más importantes. Those are the two main important Lo que things. usted siente Whatever you feel y lo que hay acción. and whatever you do. En silencio In silence, lo vamos a hacer. we will do it. Con acciones With actions, trabajamos. we work. Sin conversa. Without gossiping. Y vamos a cambiar generaciones. And we will change Pero generations. generaciones no serán cambiadas si usamos esto. But generations will only be changed if we use this. No es saltando, It's no not es jumping, gritando, it's not no es yelling, con ilusiones, it's no not es with con... illusions. No, Señor. No, Señor. No, sir. Pastor, Pastor, yo ya no quiero hacer barbecue. I don't want to do any more barbecues. Yo soy ingeniero de sonido, ya barbecue no. I'm a sound engineer now. No Ya- barbecues no aquel ya more. es otro nivel, ya no quiero asar carnes. That's another level. I don't want to do barbecues Ya anymore. hermana Beatriz, quítame de la cocina, ya no quiero sacar. Sister Beatriz, take me out of the kitchen. I don't want to do any more barbecues. Ustedes quieren ejemplos bíblicos, vamos a dar ejemplos de la vida real. You Una want- prédica de la vida real. Examples from the Bible. We're going to give. Ustedes cuando oren, diga al Señor que me dé ejemplos. When you Y pray, mis tell the Lord ejemplos es, to give you examples. cuando estaba en Francia, When I was in iba a hacer France, los exámenes de la Alianza Francesa. I was going to do the El exams of the presidente French francés Jacques Alliance. Chirac me ha dado el diploma. The president gave me Sí, the diploma. Y yo pensaba, And I was thinking, para pasar este examen, to pass this exam, ¿cómo haría María Guiar en el 4º grado? how will Mary Guiar descalza? do in the 4th year, barefoot? De las pocas negras en esta escuela, descalza, ¿cómo lo haría? Of the few black women in this school, barefoot, how would she do it? No lo ha agarrado todavía. You guys haven't caught it yet. Venía María Guiar en mi cabeza para mí hacer las cosas. Mary Guiar will come into my head Influencia for me de to una do things. generación de la primera para tercera. The influence of our first generation for the third one. La tercera generación The third generation, lleva a su hija que habla español a Takes un his summer daughter- camp acá en Canadá. who speaks Spanish here in Canada, to a summer camp. Con un español muy pobre, la niña mira al summer camp y dice a la directora, mi papá habla portugués, él no habla bien el español. With the poor Spanish, Entonces yo she digo, tengo tells que the aprender el director, español también. my dad doesn't speak Spanish, he Tengo que speaks hablar al Portuguese. nivel de mi esposa y de mi hija. So now I have to say, I have to learn Spanish to the level of ¿Y my cómo daughter lo and my hago? wife. And Voy a how do I do aprender it? en la casa. I'm Mi gonna learn esposa at me va home. a enseñar con My su wife's gonna corazón teach porque me. ella tiene un corazón divino, no igual el mío. her heart because she has a El beautiful heart el unlike mío es mine. impaciente. My heart is impatient. El mío quiere aprender ya. Mine wants to learn Pero right mi away. esposa es enseñarte con paciencia. But my wife Pues mi teaches me with esposa es enseñarte patience. con el proceso. She goes with the Sí. process. Yo se me paro y veo personas a predicar aquí. Yo quiero levantarme a predicar. If I see people here preaching, I want to get up and preach. Porque digo, va muy despacio. ¿Por qué hace así? Because I say they're going so slow. Why they do it like that? Pero con el aprendizaje y el proceso, yo paro y veo a Bishop aquí predicando. Digo, wow, qué belleza. Yo But quería with- ser como él, tener esta paciencia. Learning with the process, and Estar I aquí see parado toda la prédica, hablar así.
The bishop preaching, I Yo no see him puedo. with that patience, and he's No preaching puedo, me standing tengo que here, graduar a este nivel, no puedo. and I can't do that. Porque cuando veo Pastor Rubén aquí corriendo, yo quiero ir atrás de él. When I see Pastor Ruben here Cuando él running, I ven want aquí, to go yo right también estoy behind aquí. him. Y mejor me levanto, voy al sonido. Cuando él da una vuelta, también quiero. Digo, So I better get up and go to the el día sound. que me pongas a traducirte, ya vas a ver. The day that you put me to translate, you will see. Un corazón limpio A pure heart, a clean heart. es un corazón que le limpia el Señor. It's a heart that is cleansed by the Lord. Un corazón purificado A purified es heart purificado por el Padre. is purified by the Father. Solo es limpio y purificado si usted acepta ser limpio y purificado. It is only purified and cleansed if you accept it to be purified and cleansed. ¿Quieren definiciones? No los voy a dar. You want definitions? Porque I'm not esto going es to give it to fácil. you because that's easy. Es una prédica de 5 minutos que usted le puede. It's a preaching of 5 minutes that you can get. Use tu corazón para todo. Use your heart for everything. Use tu corazón para todo. Use your heart for everything, Pero purifícalo. but make sure it's pure. Límpialo. Make sure it's clean. Avívalo. Make sure it's revived. Entonces cuando usted llega, habla con la persona. So when you talk to that person Y usted viene y la abraza. and you come and hug Y them, no tienes que abrir la boca, solo you abrázalo. don't have to open up Wow, your mouth. pero You just hug them. el abrazo de este hermano, wow. And they say, the hug of this brother, wow. Vamos a El Salvador We're going to go to El Salvador, y abrazamos a un señor que tiene sus 60 y poco de años. and we hug this man that was 60-something years old. Y el papá lo había abandonado. And the father had left him, his Y father. yo voy y le abrazo. And I go and I hug him. Y cuando dejo Salvador, lo abrazo otra vez. And when I left El Salvador, I hugged him again. Y le preguntan, ¿por qué usted quiere tanto a este negro? And they ask, why do you like this black guy so much? Él me ha dado los abrazos que no he recibido de nadie. He has given me the hugs that I have not received from anybody. Los abrazos que él me da, yo no he recibido de nadie. The hugs that he has given me, I have not received them from anybody. Abraza al hermano con el corazón. Hug your brother with your heart. Acepta el evangelio con el corazón. Accept the gospel with your heart. Usa tu corazón para servir. Use your heart to serve. Sirva con el corazón. Serve with your heart. Reconcilíate con el corazón. Reconcile with the heart. Perdone con el corazón. Forgive with the heart. Oh, no lo he entendido. Perdonar con understand it. el corazón. To forgive with the heart. Yo te perdoné, I forgave you, pero no te quiero en mi casa. but I don't want you in my house. Yo perdoné a aquella mujer. I forgave that woman, Ay, nunca más regreso. but I'm never going back there. ¿Sí? Es el perdón. Is that forgiveness? Yo soy cristiano y yo he perdonado. I'm a Christian and I have Y forgiven. yo ya dice, hasta recibo la Santa Cena. And I even take the Holy Pero sabes Communion. que con este hombre bruto no lido. But with this fool, Ah, I'm not even pero going to qué be, bruto I'm not es gonna be este. near them. Ahí está el corazón. That's the heart. Es un proceso. It's a process. No, yo ya soy cristiano, ya me transformó el Señor, ya me ha hecho todo. No, Señor. No, I'm a Christian. The Lord already transformed me. He's done La everything. clave es que si el Señor no ha cambiado tu corazón, no todavía. The key is that if the Lord hasn't changed your heart, Si el then it's not Señor yet. no ha cambiado tu corazón, no todavía. If the Lord hasn't changed your heart yet, then you're not there yet. Todavía estás en el proceso. You're still in the process. Si usted no puede hacer las cosas en la iglesia, en la congregación, en el trabajo, en tu vida personal, con tu familia, con el corazón, todavía estás en el If proceso. you cannot do things in the congregation, in your family, at work, with your heart, then you're still in ¿Quieres the cambiar process. realmente tu corazón? Do you really want to change your heart? Pídale a Dios. Ask God. ¿Quieres cambiar realmente tu corazón? Do you really want to change your heart? Porque los cambios cuando son del corazón, Because changes when they're from the heart. Señor te va a dar poder de lenguas. The Lord will give you the power of the tongue. Esto viene con oración. This comes with Esto prayer. viene con palabra. This comes with the word. Esto viene con un poder de oración que usted no se This imagina. comes with the power of prayer that you can't imagine. Porque el Señor ha tocado y cambiado tu corazón. Because the Lord has touched and changed your heart. Les pregunto ahora, So I ask you now, ¿cuán cambiado está tu corazón? how changed is your heart? Ya soy bautizado, ya cambió mi I'm corazón. already baptized. My heart is already changed. Todavía estás en los pasos de bebé. You're still on the baby steps. Por el bautismo? Because you're baptized? ¿Ya es santo? Are you holy already? Ay, Señor. Oh, Lord. Un corazón puro. A pure heart. Hay un proceso divino There is a divine de process mucha oración. of a lot of prayer. Este es otro, ayuno. There's another one. Ayuno. There's one. Ayuno. Oh, Ayuno. fast. Fasting. 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 Ayuno.
fasting, Sí. Oración, ayuno. prayer and fasting, Asking. Pedirle. asking, Rogarle. crying out, Implorarle. crying out, Implorarle. crying out, pouring out. Pour out your heart. El Señor tiene para ti. The Lord has for you. El Señor puede cambiar tu corazón. The Lord can change your heart. Pero si usted no está dispuesto a aceptarlo, But if you're not willing to accept it, el Señor no lo hará. the Lord will not do it. El Señor no lo hará. The Lord will not do it. Solo hay un cambio There's only change si realmente colocamos nuestros corazones. if we truly put our hearts into it. Yo voy a pedir I'm going to al ask maestro the y a teacher ustedes, hermanos, and you, brothers, que ahora, that now, en este momento, in this moment, hagamos una reflexión. we can make a reflection. ¿Qué es lo que queremos realmente? What is it that we truly ¿Queremos want? realmente que el Señor toque nuestros corazones y Do we haga cambios? really want for the Lord to touch our hearts and transform us? ¿Queremos realmente que este cambio sea efectivo? Do we truly want this change to be ¿Cuáles son los effective? cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas? What are these changes that we must do in our life? Tenemos que empezar por el corazón. We must start with our ¿Cómo heart. podemos avivar nuestros corazones? How can we revive our ¿Cómo hearts? podemos avivar nuestros How corazones? can we revive our ¿Cómo hearts? podemos cambiar nuestros How can we corazones change our hearts si no lo pedimos al Señor? if we do not ask the Lord for ¿Cómo it? podemos mantener nuestros corazones del mismo lugar? How can we keep sin our cambios? hearts in the same place without ¿Por qué no changes? queremos cambios? Why don't we want these ¿Por qué changes? estamos peleando con algo que nos quieren dar? Why are we fighting against something no that los wants to be no lo given estamos to us? aceptando? And we're not accepting it. ¿Por qué el Señor tiene las cosas para nosotros Why does the Lord have everything for us y nosotros no las estamos reclamando? and we're not claiming them? El corazón es muy The importante. heart is very important. Acérquense, por favor. Come near, please. Cuando pedimos nuestros corazones, When we ask for our hearts, yo sé que hay gente aquí there's people here que quiere hacer una reconciliación tremenda con el Señor. that want to reconcile Hay with the Lord. personas hoy que quieren There's people here today pedir, that want to ask, que quieren cambio en sus that want corazones. change in their hearts. Quieren que el Señor toque sus I want corazones. the Lord to touch their hearts. A mí, Señor, ha tocado mi corazón. The Lord has touched my heart. A mí el Señor ha trabajado. The Lord has worked. Sigue trabajando. He continues to work. El proceso es largo, The process is long, pero el único es que yo he aceptado. but the only thing is that I Mientras accepted usted it. no acepte, As long as you don't accept it, mientras usted no pida, as long as you don't ask, mientras usted no ore, as long as you don't pray, no reclame, you don't claim tu corazón tiene que cambiar. that your heart has to change. Pida al Señor que toque su corazón. Ask the Lord to touch your Pida al heart. Señor que te dé un corazón nuevo si es Ask the Lord necesario, to give you a new pero heart, cambiado. but changed. Que Él toque este corazón. That touch No this heart. aceptes Do not los accept engaños. the tricks. No aceptes Do not accept la mala información. the bad No information. aceptes Do not accept lo que el demonio ha marcado para ti. what the devil No has marked aceptes for you. Do not accept las manipulaciones del diablo. the manipulations from the devil. El corazón tiene que ser tocado y usted tiene que aceptar. The heart must be touched and you Usted must tiene que accept. pedir a Dios, Señor, You must ask the Lord, cambie mi corazón. change my heart. Señor, Lord, mira mi corazón. look at my heart. Padre, ya estoy cansado, quiero un Father, corazón nuevo. I'm tired. I want a new heart. Padre, yo quiero perdonar. Father, I want to forgive. Padre, yo quiero reconciliación. Father, I want to reconcile. Padre, perdón. Father, forgive me. Ayúdame. Help me. Padre, solo no puedo. Father, I cannot do it alone. Padre. Father, Padre. Father, Padre, mi corazón Father, my heart necesita de ti. needs of you. Padre, mi vida necesita de un cambio. Father, my life needs a Pero tengo que change. empezar por mi corazón. But it has to start with my Tengo que heart. aceptar los cambios en mi I corazón. have to accept the changes Ya no in my quiero ser heart. un miércolero dominguero. I cannot just be here Wednesdays or Ya no Sundays. quiero perder mi tiempo con emociones y saltos y I glorias. don't want to waste my time with Quiero un emotions. cambio. I want to change Con acción. with action Para que yo demuestre so that I can show que sí mi corazón ha sido tocado y cambiado. that my heart has been changed Padre, and transformed. Un cambio efectivo. Father, an effective Un cambio con change. pureza. A change with Un cambio purity. avivado. A change that is Un revived. cambio que usted, A change that solo you, usted lo puede hacer. only you can do. Padre, Father, necesito de ti. I need of you. Padre, necesito que usted entre en mi casa, Father, I need you to enter my house, en mi vida. in my life. Señor, Lord, sana
Sana las heridas. Heal the wounds. Sana las heridas. Heal the wounds. Padre, Father, Entra en mi casa. antes de venir acá, before I came here, today, yo había escrito una prédica. I wrote this preaching. Yo lo escribí de una forma completamente And I diferente. wrote it in a whole different way. Pero yo oré por muchos días. And I've prayed for many Y days. el Señor me ha dicho, And the Lord has told me, existen personas que necesitan en este momento de cambiar su corazón. there is people that need this moment to Hay change their personas que han hearts. llegado aquí hoy There's que people that quieren un come here today toque and en need su a touch corazón. in their Hay hearts. personas que quieren hablar con amor con sus hijos There's people that y no want to saben talk cómo. with love Hay to their personas que children. quieren hablar con el corazón con And sus they don't know hijos how. y no saben cómo. They don't know how to talk Hay with love to personas their que quieren children. cambios efectivos en relaciones humanas There's y no saben people cómo. that want effective Hay changes. personas que quieren que el Señor entre en sus casas con In corazón human y relationships. no saben cómo. There's people that want the Lord to enter their Oren, house and they don't know hermanos. how. Pray, Pídalos, brothers. hermanos. Ask for it. Señor me ha dicho, con el The Lord corazón y acción es posible. Has told me with the heart and Señor the me ha action dicho is que possible. si toquemos el corazón de las personas, That if we touch the heart of the people, yo cambié y tocaré sus corazones. I will also touch your heart. Hermanos, no desistan. Brothers, do not give up. Hay una fórmula. There is a way. Podemos cambiar nuestros corazones. We can change our Tenemos hearts. que pedir al Padre que lo We haga. have to ask the Podemos Father hablar to con do it. amor y todo, con el corazón de nuestros hijos. We can talk with love to the Podemos heart hablar of con our amor el children. corazón de una sociedad que está perdida. We can touch with love the heart Podemos of a tocar el society that is corazón del lost. homosexual, del perdido, del drogado. We can touch the heart of the homosexual, of the one that is in Podemos tocar drugs. el corazón del que necesita de abrazo. We can touch the heart of the one that needs a hug. Podemos tocar el corazón de los políticos de una sociedad que está desviada en este We can momento. touch the hearts of the politicians of a society that Padre. is deviated right now. Entre en nuestras vidas. Father, enter our lives. Toque nuestros corazones. Touch our hearts. Cambie, Señor. Change us. Haz este milagro, Padre. Do this miracle, Father. Entre en mi vida. Enter our Entra life. en mi vida, cambia toda mi estructura. La estructura, por favor, Ven y Padre, sana cámbiale. mis Structure, Father, change it. heridas. Oh, mis heridas. Dame de My tu wounds. santidad. Oh, tu santidad. Quiero Your amarte holiness. solo a ti. Yo te amo, mi Padre, te amo. I love Tú you, eres Father, mi I love bien you. mayor. Padre, yo te amo. Father, I love Haz you. un milagro en mí. Haga este milagro, Padre, en mis Do this hermanos. miracle in my life. Haga este milagro en mi Do congregación, this Padre. miracle in my congregation. Haga este milagro en el Evangelio, Do Padre. this miracle in this gospel. Toca el corazón del cristiano, Padre. Touch the heart of the Christians, Toca el Father. corazón del evangélico, Padre. Touch the heart of the Toca el evangelical. corazón de la familia, Padre. Touch the heart of the Haga families. reconciliación en las familias, Padre. Reconciliation in the Padre. families, Father. Perdone, Haz un Forgive. milagro en Perdone. mí. Forgive, perdone. Entra en Forgive. mi casa. Señor. Lord. Entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana mis heridas. Me ensina de santidade, quero amar somente a ti. Oh, meu Tú Pai, eres mi bien mayor. haz este milagro en mi Padre. Do this Haz miracle un in me, Father. milagro en mí. Haga este milagro en esta casa, Do Padre. this miracle in this house, Father. Padre, usted es el único que puede cambiar Haz un Father, corazones. you are the only one that can Usted es transform el único que hearts. puede avivar corazones. You are the only one that can revive hearts. Usted es el único, Padre, que puede tocar corazones. You are the only one that can touch hearts. Haz un milagro en mí. Haga este milagro, mi Padre. Do this miracle, Father. Haga este milagro, mi Do this Padre. miracle, Father. Señor Padre, Lord Father, hay padres en este momento there are parents here in this moment que sufren por sus hijos. that suffer because of their Hay children. madres en este momento There are mothers here que sufren por sus hijos. that suffer because of their children. Haz un Hay milagro. hermanos que están orando por sus hermanos en este momento. There are brothers that are praying here in this moment, Hay hermanos que están orando por sus familias en este momento. praying for their relatives right now. Quieren cambio en sus They corazones. want change in their hearts. Padre, usted va a hacer este milagro. Father, you will do this Esta miracle. palabra no es en vano. This word is not in vain. Esta palabra son de días de oraciones. This word is from days of Esta prayer. palabra fue pedida, Padre. This word was asked for. Esta palabra fue de sacrificio, Señor. This word was of Esta palabra sacrifice. son de tus hijos, Padre. This word is from your Padre, soy children. tu hijo, Padre. I am your child.
Padre, gracias. Thank you, Father. Padre, toque corazones. Touch the hearts, Father. Padre, toque corazones. Father, touch the hearts. Haga cambios. Do changes. Cambie corazones. Change hearts. Toque corazones de familia. Touch hearts of De madres, families, de padres, de abuelas. of parents, of grandmothers, De abuelos, de grandparents, hijos. of children. Padre, guíes. Father, tell them. Padre, guíes. Father, guide us. Oh, mi Padre. Oh, mi Padre. Oh, Father. Oh, mi Padre. Oh, my Father. Entre en mi casa. Enter my house. Entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana mis heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, Father, we thank you for your word. porque ella viene de tu corazón y no volverá vacía. Because it comes from your heart and it will not go back empty. Cumplirá el propósito para el cual no le envías. It will fulfill the purpose for the one that you have sent. Gracias por el mensajero, Thank you for the messenger. gracias por el mensaje Thank you for the message. y gracias por tu propósito con nosotros. Thank you for your purpose with us. Purifica nuestro corazón Purify our hearts para que todo lo que hagamos te sea agradable so that everything we do is pleasing to y you esté en sintonía con el tuyo, and con is tu corazón. synced with your heart. Gracias, Padre. Thank you, Father. Maravillosas verdades que hemos recibido de parte de Dios esta noche. Wonderful truths that we've received from God tonight. No podremos ver un avivamiento si primero no hay pureza en el corazón. We cannot see a revival if there is no purity in our hearts Algunas first. verdades que les anoto aquí de todo lo que aprendí hoy. A few truths that I put out here of everything Todo that I learned proceso today. de cualquier gloria se inicia en el corazón del hombre. Every process of any glory is initiated in Todo the lo heart que of the tú man. quieras lograr, Dios lo va a iniciar en tu corazón. Everything that you want to accomplish, God will begin it in your heart. El primer paso para tu paz está en tu corazón. The first step for your peace is in your heart. El primer paso para tu victoria está en tu The corazón. first step for your victory, it's in your heart. El primer paso para el éxito en eso que emprendes está en tu corazón. The first step for the success that you wish on that thing is in your heart. También deduciríamos de esas frases And we can deduct from these phrases que la raíz de nuestros fracasos está en nuestro corazón. that the roots of our failures are in our hearts. La raíz de todas nuestras incapacidades está en el The corazón. roots of our incapacities are in our hearts. La raíz de nuestros estancamientos y de nuestros procesos detenidos está en el corazón. The roots of our stuck and stagnant processes are in our hearts. Tu nivel de espiritualidad está ligado al nivel de pureza de tu corazón. Your level of spirituality is linked to the level of purity in your heart. No podrás crecer espiritualmente si tu corazón no es cambiado. You cannot grow spiritually if your heart is not changed. Tu demora está en tu corazón. Your delay, it's in your heart. Tu derrota se origina en tu corazón. Your failure, it's originated in your heart. ¿Quieres una gran vida? You want a great life? ¿Quieres una gran familia? You want a great family? ¿Quieres un ministerio? You want a ministry? Todo comienza en tu corazón. Everything begins with your heart. Es por eso que necesitamos purificar nuestro That's why corazón. we must purify our hearts. El objetivo de esta primera noche The objective of this first night es el de purificar el corazón is to purify our hearts para que se avive nuestra relación con Dios. so that our relationship with God is revived. Porque Dios no está buscando ricos, ni poderosos, ni gente de conocimiento para tener relación. Because God is not looking for rich or people of knowledge to have a Porque relationship with. Dios no mira lo que mira el hombre. Because God does not look at what Dios man look. mira el corazón. God looks at the heart. ¿Quieres una relación con Dios avivada? Do you want an awakened relationship with God? Antes de enfocarte en Dios, enfócate en tu corazón. Before you focus on God, focus Todo on your heart. inicia en tu corazón y en el mío. Everything begins in your heart and in mine. Es el corazón lo que nos hace diferentes en los procesos de Dios. The heart is what makes us different in the processes of God. Así que le damos gracias a Dios por la palabra recibida. en So esta we thank the Lord for the word that we received tonight. Amén. Mañana nuestro segundo día, Tomorrow, our second day, 6:30 de la mañana en nuestras redes sociales, ahí estaremos orando. 6:30 a.m. we'll be praying. Mañana le toca a otra discípula, doña Angie, la pastora. Tomorrow we have another disciple.